En este bloque os voy a dar unas pequeñas pautas generales sobre las recomendaciones nutricionales para tener un óptimo rendimiento deportivo. En primer lugar, comentaros que para tener éxito en la competición hay que tener en cuenta, hay que dominar las técnicas, es decir, la disciplina deportiva. No es lo mismo si yo soy un jugador de bádminton que un corredor, que una persona que hace halterofilia. Tengo que dominar la técnica relativa a mi deporte. Y además tengo que tener una condición física adecuada, tengo que estar en condiciones adecuadas, no tengo que estar lesionado ni enfermo, etc. La técnica, ¿cómo la dominamos? Con entrenamiento y con un entrenamiento específico destinado a manejar las distintas condiciones necesarias para llevar a cabo la disciplina que quiero. Como os comentaba, yo tengo que entrenarme para lanzar con fuerza si soy un lanzador o para correr rápidamente si hago sprint. La condición física, es decir, nuestra condición de cómo estamos, aparte de depender de la salud, depende de la cantidad de masa muscular y cómo está nuestra masa muscular en cuestión de cantidad de bien entrenada, etcétera, y de los recursos energéticos de los que disponemos en el momento. Si yo tengo una cantidad limitada de glucógeno, de hidratos de carbono, obviamente mi disciplina no la voy a poder realizar bien y porque mi condición física no va a ser la adecuada. El entrenamiento también nos va a permitir aumentar la masa muscular. Es ampliamente conocido que una correcta alimentación nos ayuda a mantener un estado de salud adecuado. Desde el punto de vista del ejercicio físico y del deporte, una correcta alimentación también nos va a proporcionar las herramientas para tener la cantidad de masa muscular adecuada y para tener los recursos energéticos que yo requiero para realizar mi disciplina. De esta manera, aparte de poder realizar la prueba de una manera adecuada, de una manera correcta, voy a poder reducir el tiempo de recuperación tras la realización de la prueba, tras la realización del entrenamiento, y podré entrenar al día siguiente, por ejemplo, de una manera más correcta. Un deportista tiene que tener unos rangos nutricionales adecuados. Tenemos que analizar la dieta del deportista de una manera lo más adecuada posible, cuantificando los nutrientes que ingiere, su composición y la contribución calórica de estos nutrientes. ¿Para qué? Para detectar posibles deficiencias, carencias o alteraciones nutricionales que le impidan a mi deportista tener un óptimo rendimiento deportivo. Cuando tenemos este análisis, cuando hemos detectado estas posibles deficiencias, hemos de establecer una serie de protocolos nutricionales personalizados en función de las necesidades energéticas de nuestro deportista. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que mi deportista va a poder realizar un programa de entrenamiento más exigente y obtener un beneficio máximo de este entrenamiento, tanto a nivel físico como a nivel mental. También un aporte nutricional adecuado va a favorecer la función de nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque gracias a ello nuestro deportista va a poder resistir mejor infecciones o incluso, en caso de alguna patología, de alguna enfermedad, reducir la duración de las ausencias de las bajas debido a la misma. Además, hay que tener en cuenta que un deportista, sobre todo un deportista de élite, normalmente está sometido a viajes. ¿Para qué? Para poder asistir a distintas pruebas. Pues un buen abordaje nutricional, una buena dieta de mi deportista va a ayudarle a soportar mejor los rigores de los viajes, el cansancio, etc. Y las estancias en los ambientes extraños y nuevos. No es lo mismo realizar una prueba a nivel del mar que a una altitud elevada. Por lo tanto, esto es un ambiente extraño. Cambiará la temperatura, cambiará la presión parcial de oxígeno. Y esto hace que mi deportista pueda ver comprometida su actividad deportiva. Un abordaje nutricional adecuado puede ayudar a mi deportista a minimizar estas posibles alteraciones. La nutrición deportiva es muy compleja. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el aporte calórico que le tengo que proporcionar a mi deportista
deportista se acrecenta. No es lo mismo el aporte que le tengo que proporcionar a una persona sedentaria que a una persona que realiza ejercicio de manera adecuada. Hay muchos factores, además, que hay que tener en cuenta a la hora de recomendar esta ingesta adecuada. En primer lugar, las características de mi deportista, de mi atleta. El peso, la edad, la genética, el sexo, son factores que pueden hacer que el abordaje nutricional sea distinto. Por otra parte, el tipo de deporte que realice. No es lo mismo un deportista que haga velocidad a que realice un deporte de contacto, un boxeo, un judo, por ejemplo, o un maratón. Este tipo de deporte, estos distintos tipos de deportes van a requerir una intensidad distinta, el reglamento de estos deportes van a ser distintos, por ejemplo, la vestimenta que lleven nuestros deportistas van a variar, etcétera. También el entrenamiento para poder realizar estas disciplinas deportivas va a ser distinto. Y el calendario de competición, por ejemplo, comparemos un futbolista con una persona que hace judo. Las competiciones de judo no son cada semana, como se realizan en un fútbol, por ejemplo. ¿De acuerdo? Todo esto va a condicionar el abordaje nutricional que le voy a proporcionar a mi deportista. Pues bien, el abordaje nutricional de nuestro deportista no va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, a lo largo del año hay una serie de calendario de competiciones. Por lo tanto, vamos a tener unas etapas de descanso y unas etapas de entrenamiento general, además de otras etapas de entrenamiento más encaminado a nuestro ejercicio y otros entrenamientos más encaminados hacia la competición. ¿De acuerdo? Hemos de tener en cuenta, por lo tanto, que estos aportes energéticos que le proporcionemos a nuestro deportista va a ser distintos. Vamos a encontrar un periodo preparatorio en el cual distinguiremos una etapa básica y una etapa específica. Posteriormente encontraremos un periodo competitivo y finalmente un periodo transitorio. En este bloque vamos a hablar un poquito de cada uno de estos periodos y qué es interesante, cómo deberíamos abordar la nutrición de nuestro deportista en cada uno de ellos. Vamos a imaginarnos que tenemos un deportista que acaba de volver de vacaciones y que tiene que volver a entrenar. Entonces entra en un periodo básico, en una etapa básica del periodo preparatorio. ¿Por qué? Porque es el momento en el que mi deportista tiene que recuperar todas las cualidades motrices y físicas, velocidad, fuerza, resistencia, que tenemos todos, pero que vamos perdiendo en periodos en los que estamos en una situación más sedentaria. En este caso, los objetivos que vamos a tener con nuestro deportista va a ser aumentar la masa muscular y ajustar la masa grasa. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en el caso en el que volvemos de vacaciones y todos sabemos que cuando estamos de vacaciones comemos más, no controlamos tanto nuestra ingesta y en la mayor parte de los casos ganamos masa grasa, lo cual dependiendo del ejercicio no va a ser bueno. Lo que es básico en este periodo, coordinar perfectamente la alimentación y el entrenamiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ingerir nutrientes justo antes de entrenar o después para recuperar, etc. Tenemos que regular perfectamente la ingesta de macronutrientes, micronutrientes, teniendo en cuenta la cantidad de entrenamientos que tengamos. Si el entrenamiento es único, antes de justo nada más levantarse, igual por ejemplo sería interesante no ingerir nada antes y entrenar en ayunas, o ingerir un poco de una pequeña cantidad de nutrientes para no entrenar con el estómago vacío. Dependiendo pues eso de la cantidad de entrenamientos, de la hora, etcétera, vamos a ingerir más o menos comida, más o menos alimentos para poder llegar al entrenamiento con fuerzas suficientes e intentar evitar molestias gastrointestinales que pueden retrasar
nuestro entrenamiento. En este periodo tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que desde el punto de vista cualitativo, de porcentajes, la dieta de mi deportista va a ser similar a la de la población no deportista. Es decir, la proporción de hidratos, proteínas y lípidos va a ser exactamente igual. Sin embargo, en valores absolutos, a nivel de números, a nivel de kilocalorías, vamos a tener que aumentar la ingesta. ¿Por qué? Porque durante el entrenamiento tendremos mayores necesidades energéticas. Tenemos que proporcionar a nuestro deportista una dieta variada, con métodos de cocción adecuados, evitando rebozados, evitando modos de preparación que puedan provocar molestias gastrointestinales, etc. Hemos de tener en cuenta, además, que el proceso de hidratación también tiene que ser adecuado, porque a la hora de volver a realizar el entrenamiento, tenemos que volver a aclimatarnos para poder volver a termorregular. Podemos perder mucho líquido y tenemos que hidratar. Tenemos que perder mucho líquido y muchos electrolitos y tenemos que proporcionar la cantidad de líquido y electrolitos adecuado para recuperarnos. ¿De acuerdo? Como venimos de un periodo en el que hemos estado parados, de un periodo de descanso, hay mayor probabilidad de sufrir agujetas, lesiones, cansancio, etc. Es por eso por lo que hay que respetar los momentos de descanso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, de esta manera, podemos favorecer el proceso de recuperación muscular. Cuando yo hago ejercicio se produce un proceso de fatiga aguda, que disminuye mucho mi rendimiento. Yo llega un momento en el que no puedo realizar más ejercicio. Gracias a estos periodos de descanso, yo me recupero, me voy recuperando y favorezco todo el proceso de hipertrofia, que todas las hormonas anabólicas, todas las hormonas de generación de macromoléculas funcionen de manera correcta y de esta manera yo podré mejorar poco a poco mi rendimiento deportivo. Una vez hemos terminado la etapa básica y siempre aún dentro del periodo preparatorio, vamos a comenzar nuestra etapa específica. ¿Y por qué específica? Porque lo que veamos ahora va a depender de la disciplina deportiva que vayamos a practicar. Los objetivos de esta etapa específica en primer lugar van a ser integrar las cualidades motrices y físicas que hemos entrenado previamente en nuestra disciplina deportiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Previamente yo he estado entrenando velocidad, yo me he puesto a correr, yo he hecho ejercicio de fuerza en el gimnasio, por ejemplo, pues todas estas cualidades que yo he ganado con este entrenamiento previo, las voy a integrar en mi disciplina. Si yo, por ejemplo, soy boxeador, aparte de levantar peso, voy a darle al saco con fuerza. Si yo soy velocista, voy a empezar a entrenar sprints. Por otra parte, vamos a comenzar a entrenar también las vías energéticas específicas de cada deporte. Recordad, como os comenté en temas anteriores, que dependiendo de la disciplina de nuestro deportista, va a utilizar unas rutas energéticas específicas u otra. Pues ahora es el momento en el que vamos a intentar modular la ruta energética primordial que vamos a utilizar durante el entrenamiento para poder maximizar su utilización durante la prueba. ¿Cuál es el abordaje nutricional que vamos a realizar durante esta etapa específica? Principalmente vamos a modular en la nutrición post-entrenamiento. En primer lugar vamos a dar una cantidad de hidratos de carbono grande, de 1 gramo por kilogramo de peso corporal. ¿De acuerdo? Aparte, hay que proporcionar gran cantidad de proteínas y gran cantidad de leucina. Recordad, la leucina es un aminoácido de cadena ramificada. Y tenemos que darle a nuestro deportista unos niveles adecuados de vitaminas y minerales. De esta manera que vamos a conseguir maximizar los depósitos de glucógeno, evitar la pérdida proteica a nivel muscular
y favorecer también la hipertrofia muscular. Sí que es verdad que esto generalmente lo podemos conseguir junto con ajustes y estrategias nutricionales. Para eso hemos realizado nuestro estudio nutricional a nuestro deportista. Pero como os comenté en su momento, hay ocasiones en las que no podemos alcanzar los requerimientos solamente con abordaje nutricional. En este caso, nos ayudaremos con distintas ayudas ergogénicas y con suplementos nutricionales. Bueno, pues vamos a entrar ya en el periodo de entrenamiento durante la competición y vamos a distinguir pues que existen disciplinas deportivas con competiciones semanales o con 2 o 3 competiciones anuales. Lo importante durante estos periodos es no disminuir drásticamente el volumen o la intensidad del trabajo. No podemos entrenar muy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces nos agotaríamos y llegaríamos a realizar la prueba en una situación de fatiga. Pero tampoco podemos parar por completo. ¿De acuerdo? En este periodo de entrenamiento competitivo podemos distinguir 3 subfases. Una fase de precompetición, una fase de competición y una fase de recuperación. Y el abordaje nutricional en cada una de estas fases va a ser distinto. En la precompetición, lo importante es completar nuestras reservas de glucógeno. Y la cantidad de hidratos de carbono que proporcione van a ser distintas dependiendo de si mi actividad es moderada o intensa y duradera. 5 o 7 kilogramos de hidrato de carbono si mi actividad es moderada y 6-10 gramos por kilogramo si la intensidad es más alta. ¿Por qué? Porque habré perdido más hidratos de carbono, habré disminuido la cantidad de glucógeno, habré gastado más glucógeno. En cuanto a proteínas, tendremos unas recomendaciones medias de entre 1,5 y 2 gramos kilogramo por día, siempre dependiendo de nuestra disciplina deportiva. En las disciplinas de fuerza requeriremos más proteínas que en una disciplina de resistencia aeróbica. Y en cuanto a lípidos, la cantidad de lípidos que proporcione será menor del 30% de la energía total, pero nunca menos del 20%. De esta manera, aseguro tener el aporte lipídico adecuado independientemente de la disciplina deportiva que vaya a realizar. El día de la competición, obviamente nuestro deportista tiene que comer, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar evitar que nuestro deportista vaya a realizar la prueba con molestias. Es decir, que llegue con el estómago lleno, lo cual puede ser perjudicial. Tenemos que evitar molestias del hambre, proporcionar una hidratación adecuada, intentar que el vaciamiento gástrico sea rápido. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a proporcionar nutrientes cuanto antes mejor, es decir, vamos a absorberlo, nuestro intestino va a absorber estos nutrientes lo más rápido posible. Justo antes de la prueba, 1 hora antes de la prueba, no podemos tomar alimentos sólidos. Necesitaremos tomar solamente líquidos con un porcentaje adecuado de hidratos de carbono y sales minerales. En esta tabla de abajo tenéis una media de cuánto permanecen los distintos alimentos en el estómago. Y dependiendo de cuándo va a realizar la prueba mi deportista, puedo proporcionarle estos alimentos o no. Por ejemplo, si mi deportista va a realizar la prueba en menos de media hora, con darle una cucharada de miel o una solución de glucosa, vale. Pero si la prueba va a ser realizada más tarde, entre 1, 2, 3 horas, puedo proporcionarle pescado, arroz, patatas, algo que le proporcione energía y que también pueda ayudarle a disminuir las molestias del hambre. Hay disciplinas en las que tienen una duración media larga en las que yo le voy a tener que proporcionar a mi deportista combustible, es decir, no le va a ser suficiente con las reservas energéticas de las que dispone. Por lo tanto, le voy a tener que proporcionar líquidos
con hidratos de carbono, incluso a veces con sales minerales, para poder evitar la hipoglucemia y poder seguir teniendo combustible, además de mantener la hidratación. En competiciones de una hora, con soluciones, con producir enjuagues, con introducirle enjuagues con soluciones de hidratos de carbono, ya es suficiente. Sin embargo, en condiciones de larga duración, de 2 o 3 horas, yo necesito proporcionarle más cantidad de hidratos de carbono. Necesito que mi deportista los ingiera, no solo que se enjuague con ellos, ¿vale? Por lo tanto, es interesante repartirlas. ¿Por qué? Porque de esta manera voy proporcionándole poco a poco estos hidratos, favoreciendo que no se produzca un llenado gástrico muy grande que podría evitar este vaciamiento gástrico. Bueno, ya hemos realizado nuestro ejercicio, ya hemos realizado nuestra prueba. ¿Por qué tenemos que hacer? Aplicar una dieta post-competición adecuada que asegure que las reservas energéticas que hemos gastado sean recuperadas. En primer lugar, lo primordial en los primeros 15-20 minutos tras realizar el ejercicio es ingerir una gran cantidad de agua con hidratos de carbono, que favorezcan su internalización, que favorezcan que se produzca un pico de insulina y se internalicen cuanto antes mejor. Una mezcla de agua con glucosa sería adecuada. Posteriormente, vamos a añadir carbohidratos complejos, es decir, polímeros de hidrato de carbono, junto con proteínas. ¿Para qué? Porque de esta manera vamos a favorecer el anabolismo corporal. Vamos a favorecer que podamos recuperar la cantidad de glucógeno, la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales que hemos perdido. Durante este periodo tenemos también que rehidratarnos. Para ello podemos utilizar zumos de fruta, agua o bebidas deportivas, siempre teniendo en cuenta el tipo de competición que hemos realizado. Si ha sido una competición de pruebas cortas, de velocidad, por ejemplo, con agua es suficiente. Si yo he realizado una maratón, si yo he realizado una prueba más larga, he perdido electrolitos y he perdido mucha cantidad de glucosa, por lo tanto podría ser interesante ingerir bebidas deportivas y o zumos. Pues bien, hemos hablado de una etapa preparatoria, un periodo preparatorio, un periodo de entrenamiento, un periodo de competición y ahora vamos a hablar del periodo de transición. ¿Y este periodo de transición en qué consiste? En un periodo en el que la actividad, el ejercicio físico disminuye drásticamente. Si yo estoy entre competiciones, si yo estoy de vacaciones, si yo estoy lesionado, en este periodo de transición voy a reducir la frecuencia, volumen e intensidad del entrenamiento. ¿Qué va a pasar a nivel nutricional? Que yo no voy a requerir tanto nutriente, por lo tanto, en mi abordaje nutricional voy a disminuir la ingesta de carbohidratos, mientras que voy a mantener la ingesta proteica y de grasas. ¿Por qué disminuyo solo la de carbohidratos? Porque los carbohidratos, aparte de acumularse en forma de glucógeno, pueden llegar a acumularse también en forma de lípidos, lo cual puede llegar a ser contraproducente. Podría aumentar mi masa grasa. No quiero eso. Por lo tanto, puedo reducir la cantidad de carbohidratos y mantener la ingesta proteica para evitar una pérdida de masa muscular al máximo y mantener la ingesta de grasas con una proporción de grasas saludables adecuada. ¿De acuerdo? Como os he comentado, este periodo de transición lo podemos encontrar en una situación en la que estamos lesionados. En un bloque posterior hablaremos de un abordaje nutricional más específico durante las lesiones. Me gustaría terminar este bloque hablando un poco de vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos temas los hemos mencionado, pero no hemos hablado a fondo de ellos. Realmente las vitaminas y los minerales son muy importantes ya no solo para un deportista, sino también para cualquier persona. En nuestra vida diaria, en nuestra alimentación diaria,
ingerimos una cantidad de vitaminas y de minerales que hay veces que no son las adecuadas. Por lo tanto, para un deportista, igual que para nosotros, una carencia puede ser subsanable con una dieta, con un abordaje nutricional bien planificado. Desde el punto de vista deportivo, no vamos a mejorar el rendimiento de nuestro deportista si suplementamos con vitaminas o con minerales que no sean deficitarios. Es decir, si yo le proporciono una ingesta de sodio más alta a mi deportista que la adecuada, no me va a servir para nada. Lo mismo pasaría con cualquier tipo de vitamina o de sal mineral. Aún así, en situaciones en las que puede haber déficits en la alimentación de mi deportista, en una situación en la que esté de viajes continuamente y le falte tiempo para alimentarse, sí que puede ser interesante proporcionar esta suplementación con vitaminas o minerales al deportista. Por ejemplo, vamos a hablar de casos específicos. Hay una pérdida de hierro, puede haber una pérdida de hierro durante la menstruación en mujeres o en una situación denominada pseudoanemia del deportista, en la que hay mucho glóbulo rojo pero poco hierro para transportar oxígeno. Ahí sí que sería interesante suplementar con hierro. Con calcio sería interesante si existe una baja ingesta de productos ricos en calcio, que puede producir una osteopenia, una pérdida de masa ósea. Esta pérdida de masa ósea también se puede encontrar si hay déficit de vitamina D. La vitamina D es muy importante porque nos ayuda a regular la concentración de calcio en nuestro organismo. Y el calcio es primordial tanto para el proceso de contracción muscular, tanto como para el proceso de osificación. Es por eso por lo que una deficiencia en la vitamina D puede provocar debilidad muscular, alteraciones en la osificación y puede ser contraproducente para nuestro deportista. También es muy importante tener unos niveles de vitamina C adecuados. ¿Por qué? Porque la vitamina C tiene efecto antioxidante. ¿Qué pasa? Que cuando estamos realizando ejercicio, el aumento en la utilización de rutas metabólicas incrementa el estrés oxidativo de nuestro organismo, lo cual puede ser contraproducente porque puede producir alteraciones funcionales en distintas proteínas, en distintas moléculas que nos ayudan a mantenernos de una manera adecuada en nuestro organismo. Por lo tanto, una correcta cantidad de vitamina C es imprescindible ya no solo para el deportista, sino en toda parte de la población.